pregunta, pues, ¿no? Nos toca a los cristianos hablar de esto, cuál sería como la fundamentación teológica de por qué nos toca hablar. Y nuestra intención de este espacio de formación no es pues, para entrar en discusión con otros, ¿no? Sino al menos para tenerlo claro y pues comprender un poco desde dónde proviene la inquietud de estos otros grupos que eh, eh, pues nos han cuestionado algunos de forma personal y otros hemos leído, ¿no? Argumentaciones, yo diría algunas interesantes de leer y otras muy superficiales, pero vale la pena escucharnos. Alirio ha deseado tener un espacio de diálogo, perdón, un espacio pues para hablar y luego un diálogo, ¿no? Entonces, pues tenemos de 11:30 para eso. Bueno, no sé si la presentación fue muy larga, Alirio, pues te dejo. No, pues ante todo un saludo de paz y buen vivir en el amor de Dios. Muchas gracias, David, y muchas gracias a las personas que están organizando este proceso por la invitación. Y además que es una bella manera de celebrar el día, la fiesta de San Lorenzo, que nos evoca este servicio dentro de la iglesia de los diáconos permanentes. Y bueno, yo considero que mi vida es una diaconía del Creador, cuidando su creación. Hay una diaconía en el cuidado de la casa común, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero compartir y suscitar el diálogo sobre eso que se ha llamado como los argumentos teológicos, ¿no? ¿Cuál es la teología que fundamenta la preocupación ecológica de nosotros como Iglesia Católica? Ese es como el punto de hoy. Por supuesto, también muy complacido. Soy un colombiano muy guadalupano. La imagen, ustedes me la regalaron cuando estuvimos ahí en el encuentro hace 2 años, ciertamente el 2018, y la conservo con mucho amor, con mucha devoción, donde me encuentro ahora. Entonces siempre están presentes la iglesia mexicana y el pueblo mexicano en mi corazón y en mi Alirio, recompensar todo el amor que he recibido las veces que he estado allí en su hermoso país. También ahí, bueno, no se alcanza a ver, pero tengo un rosario que también recibí como un recuerdo de los participantes de aquel taller en camino hacia la REMA, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, como ahora se ha denominado. Y en 2 ocasiones después que he podido estar en presencia de su santidad, lo he llevado siempre en la mano, o sea, como recordando que este camino de dolor, de gozo, de gloria y de luz, pues tienen que ver con el amor materno de la guadalupana en nuestro continente y pues andar anunciando la fortaleza a partir de la debilidad, que tiene mucho significado ahora, ¿no? Que estamos aislados en cuarentena con las pandemias que atacan nuestro continente. Entonces, sí, muy complacido. Yo quisiera invitarles, o sea, ciertamente yo le dije a David que quiero plantear algunos elementos, pues como para invitar a que conversemos, ¿no? Son muchas las argumentaciones, las ideas, los elementos que se pueden plantear, pero yo he tratado de resumir algunos como para provocar ese diálogo, ¿cierto? Entonces, permítame, voy a compartir la pantalla. Muy bien, entonces, el centro está en esa argumentación teológica de la ecología integral y pues lo he denominado convicciones creyentes y claves de discernimiento. Por esa, sí, casualidad o diosidencia o dioincidencia, en febrero pasado, antes de iniciar la cuarentena obligada, también estuve invitado a la Asamblea Episcopal Colombiana con un tema similar. Era un poco la argumentación del Evangelio de la Creación, que es el capítulo 2 de la encíclica, y también lo subtitulé así.
convicciones creyentes y claves de discernimiento. Porque me parece que ahí están dos elementos, ¿no? Uno, ¿en qué nos fundamentamos como creyentes católicos para abordar el cuidado de la casa común, para ser custodios de la creación, para preocuparnos por la cuestión ecológica y ocuparnos de ella, pero también cuáles son las claves de discernimiento, asumiendo que estamos en una iglesia en proceso, siempre reformándose, siempre reinventándose, siempre renovándose con la acción del Espíritu Santo. Entonces, hay varias preguntas, como decía David, que surgen en la cotidianidad de la iglesia, en los coloquios, en lenguaje popular, ¿no? Pero ¿por qué la iglesia hablar de ecología, ¿no? Que la iglesia se ocupe de lo que tiene que hacer, no se ponga con esas cosas. ¿O cuáles son los argumentos de los católicos para asumir una responsabilidad ecológica? ¿Cuáles son los fundamentos teológicos del cuidado de la casa común? Y otra que no es tan positiva, pero que vale dentro de este ejercicio y es, al encargarnos de temas ambientales, estamos perdiendo nuestra identidad eclesial, ¿sí? Y como saben, y creo que en Colombia, como en México, en América Latina y en el mundo, pues es novedoso que genera polémica y por lo tanto invita a una reflexión. Permítanme. Debería empezar acá. Una pequeña. Pues este Salmo 148 lo he escogido por varias razones.
Una, porque con el canto gregoriano nos evoca lo más profundo de la tradición en la historia de la iglesia, porque ciertamente nos remite a las raíces de la Sagrada Escritura en cuanto a la alabanza de lo que existe, pero también tiene una vigencia en dos sentidos. Ustedes notaron, hay varias traducciones o varias palabras que cambian en la versión musical y la versión que está escrita, pero tiene el mismo sentido. Y a la vez identifica una alabanza no solamente de los elementos de lo que llamamos la naturaleza, de las criaturas del Señor, sino también de los seres humanos, los jóvenes, los ancianos, los reyes, hombres y mujeres. Es una alabanza universal y recuerden que eso tiene que ver pues con la ecología integral que plantea el Papa Francisco. Sigamos entonces. Ahí la están viendo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos fundamentos? Esto está incomodando. Esos fundamentos católicos del cuidado de la creación. Entonces, hay una historia, un trayecto que podamos sintetizar que vivimos en un mundo plural. El Papa Francisco ha planteado una cultura del encuentro y tal vez el ejemplo más cercano lo tenemos en el Sínodo de la Amazonía, en donde hay una conjunción, una intersección entre al menos tres maneras de entender el mundo. Una, digámoslo, que es la lógica de las comunidades eclesiales, la lógica de la iglesia, su espiritualidad, su teología, que entra en diálogo con los mitos, con las sabidurías ancestrales de los pueblos originarios, pero también para explicar lo que sucede y el significado e implicación de esta crisis, la razón científica y tecnológica tiene también su lugar. Por supuesto, en México abundan los ejemplos de la presencia católica, el diálogo con los pueblos originarios y también los grandes avances de los institutos y entidades de ciencia y tecnología en todo ese inmenso territorio mexicano que plantean como ese encuentro, esa conjunción en el mundo plural. Y eso ha llevado a un debate hermenéutico. Sigo tomando ejemplos, tal vez ustedes vieron la noticia de ciertos sectores de iglesia muy opuestos a la exposición en recintos de iglesia católica de esta imagen en madera de una mujer embarazada y que representa la fertilidad del mundo amazónico. Tanto así que un grupo, unos jóvenes se la madrugada de uno de esos días se metieron al templo de los carmelitas, sacaron las imágenes y las enviaron al río Tíber como un ejercicio, digamos, de seguir la auténtica doctrina de la iglesia y hacerle un favor a esa, digamos, ortodoxia, ¿no? El recto pensar y la ortopraxis, el recto actuar. Lo cierto es que el debate se da en la hermenéutica y en la interpretación, porque el diálogo en nuestro mundo pues nos lleva a entrar en contacto con espiritualidades animistas, politeístas, no teístas, monoteístas, porque hay una diversidad ideológica y porque incluso al interior de la iglesia tenemos diversas interpretaciones y cada una de las interpretaciones tiene una implicación en términos de la relación iglesia-mundo. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos una gran polémica porque el presidente trinó, utilizó el Twitter para encomendar el país a la Virgen de Chiquinquirá, que es nuestra patrona.
Y por la Constitución, pues sacar el argumento que es un Estado laico que tiene libertad de cultos y de religiones y que no es correcto que un funcionario público, digamos, como que marque un favoritismo, ¿cierto? Fuera de eso, el presidente en tiempo de pandemia y aislamiento se fue a visitar al nuevo arzobispo de Bogotá y encendió mucho más la polémica. Y eso se repite en cada uno de los países, hay una tensión, es como un signo de los tiempos, ¿no? Entonces, ese es un marco también para acercarnos a esta realidad. Con esa consideración contextual, ¿cierto? Donde hay un profundo discernimiento sobre lo que es correcto, sobre lo que es verdadero, sobre lo que es válido, y donde entendemos que la iglesia también va avanzando y va transformándose en la medida que quiere comprender la voluntad de Dios en medio de la historia, diría que voy a plantear en primer momento tres razones fuertes para preocuparnos de lo que se ha conocido como la cuestión ecológica o la preocupación ambiental. O sea, la primera es que nosotros somos humanos. Nada de lo humano nos es ajeno. Nada de lo que sucede en este mundo nos es indiferente. Entonces tenemos un cambio climático, una emergencia climática, y no se pone a escoger si somos católicos o evangélicos o musulmanes o creyentes, agnósticos, ateos. No. O sea, es algo que nos cobija a todos y hay un movimiento muy fuerte a nivel internacional para enfrentar esas situaciones que no no son comunes, ¿cierto? Entonces hay cada vez escenarios de diálogo, de alianza, de trabajo conjunto entre creyentes y no creyentes buscando ese bien común. Y eso desborda las fronteras, las barreras políticas y sociales y globaliza en cierta forma esta intencionalidad, este propósito de la humanidad. De hecho, estamos en los tiempos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas con argumentos, obviamente, antes, hace, ¿no? Como dicen, antes del coronavirus, se hizo el diagnóstico de que tendríamos esta década para tratar de dar el timonazo antes del caos climático. Y surgió en 2015 esos objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, y que tiene una agenda 2030. Esto va a ser importante más adelante para ver la actualidad y la tarea que tenemos en este año Laudato Si. O sea, un primer elemento, ¿por qué nos interesa a los católicos el tema ambiental? Porque es que somos humanos. Y veremos que hay unos argumentos mucho más de fondo en términos de la encarnación y de la misión que tenemos en el mundo, pero hay un elemento, digamos, vital. No somos ángeles, no estamos aislados, o sea, es algo va, que conlleva una respuesta por nuestra propia identidad. Un segundo argumento tiene que ver con la conexión existencial. El Papa Francisco va a decir en Laudato Si que la amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico que se convierte en un signo personalísimo y que cada uno de nosotros guarda en la memoria lugares cuyo recuerdo le hace bien. Si fueron los montes o el arroyo que visitamos desde niños o la plaza del barrio, siempre esa espacialidad se conecta con la memoria y con la identidad. O sea, los seres humanos somos espaciales. Tenemos siempre, digamos, una religiosidad, un religarse, una conexión, pues con todo el entorno. Los salmos son un ejemplo. ¿Sí? Ese salmo que acabamos de escuchar y de proclamar, pues refieren a cómo se alaba a Dios por los montes, por las nieves, por el agua. Y hay numerosas alusiones en los textos sagrados y en realidad en todos los textos de las culturas ancestrales hay una fascinación, un asombro antropológico de los seres humanos ante los fenómenos del cosmos. El Popol Vuh, o si vamos al Corán, sí, o los textos sagrados en la India, siempre hay un elemento de fascinación
ante esto, lo que existe. Entonces, ¿por qué nos preocupamos del tema ecológico? Porque es que está conectado con nuestra propia existencia, nuestra propia identidad. El hecho de ser humanos nos obliga, nos mueve a esa fascinación, independientemente de que seamos laicos o religiosos o parte del clero. O sea, todos estamos ligados a esa dimensión de esa historicidad, espacio-tiempo, ¿no? Que nos conecta con el entorno. Y obviamente hay una conexión eclesial. El cristianismo se ha venido, digamos, reformando, adaptando a los signos de los tiempos. Tenemos una doctrina social de la iglesia desde 1891, el Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas. Siempre hay un discernimiento sobre qué es lo nuevo que va aconteciendo en ese espacio-temporalidad para tratar de responder con la actualidad del Evangelio, ¿sí? Entonces, justamente en ese aspecto es donde quiero concentrarme con mayor detalle. Entonces tenemos todo un camino de recepción crítica y creativa de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué significa eso? Que durante todo ese tiempo, los obispos de Roma, los papas han venido, el papa ha venido eh, escribiendo documentos, encíclicas, exhortaciones que corresponden a esa conexión de la iglesia con los aspectos sociales. Y en nuestros países de América Latina lo que hacemos es recibir, entender, leer, asumir ese mensaje y ponerlo en práctica. Pues bien, el más reciente documento sabemos que es la encíclica Laudato Si, y que básicamente nos está planteando un giro, y es que la doctrina social de la iglesia es desde ahora una doctrina socioambiental, porque lo social y lo ambiental van de la mano, ¿sí? Y ese, digamos, hay un paso que tenemos que comprender. Entonces, ¿por qué razón? Porque cuando hablamos de Laudato Si, hay que ubicarla al menos en tres contextos. Laudato Si, alabado seas, en el lenguaje umbro de la región de Umbría en Italia hace 8 siglos y en boca de Francisco de Asís. O sea, un canto de alabanza al Creador, Laudato Si, oh mi Señor, por sus criaturas. Hace 5 años, hace 7 años, el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, asume como obispo de Roma el nombre de Francisco en honor al santo de Asís, el poverelo de Asís, patrono de la paz y de quienes cultivamos la ecología. Y hace 5 años, el Papa escribe y divulga este documento con el nombre de, de esa frase que repetía en ese himno hace 8 siglos Francisco de Asís. O sea, es una alabanza. Y ahora estamos en los tiempos del año Laudato Si, un año completico hasta mayo del 2021 para celebrar y asumir y profundizar Laudato Si, y una propuesta de 7 años de una plataforma Laudato Si para pasar del dicho al hecho, del texto a la incidencia en el contexto. Y básicamente lo que plantea en el título, Laudato Si, alabar, cuidado, cuidar, sanar, casa común, interrelacionar, o sea, habitar bajo el mismo techo. Es decir, una invitación a descubrir al Creador en su creación. Y resulta que esto no es de ahora, esto no es un capricho del Papa Francisco, esto tiene una historia dentro de esa continuidad de la doctrina social de la Iglesia, y tal vez los párrafos más iluminados lo encuentro en un instituto Laudato Si para la custodia de la creación que funciona en España. Y entonces hace alusión de que la encíclica no es la primera referencia al magisterio católico respecto a la custodia de la creación. Dice que hay un compendio de la doctrina social de la Iglesia publicado en 2005, y menciona al Papa San Juan Pablo II y al Papa Benedicto XVI en unas prácticas y en unos mensajes sobre
la belleza de la creación, sobre el libro de la naturaleza, que es uno indivisible, sobre la relación estrecha entre el trato de la naturaleza y el trato de las personas, y sobre la necesidad de incluir la cuestión del trato a la creación en el concepto de desarrollo integral del hombre. Entonces, antes de Laudato Si, nosotros teníamos este compendio de la doctrina social de la Iglesia, y en el capítulo 10, salvaguardar el medio ambiente, hablaba o habla de los aspectos bíblicos, de la antropología, de la cosmología, del sentido, digamos, de la crisis ambiental y la responsabilidad común. Ese compendio de la doctrina social de la Iglesia se publicó en la época en que existía un pontificio Consejo de Justicia y Paz, que a partir de 2017 pasó a ser parte del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. Justicia y paz, y hay una transición a desarrollo humano integral. Fíjense que ahí ya hay unas coordenadas que nos van ubicando, ¿sí? Incluso San Juan Pablo II, en el 2003, escribió en Pastores Gregis una exhortación después del Sínodo de los Obispos, un numeral que tiene que ver sobre la responsabilidad de los obispos en el respeto al ambiente y la salvaguardia de la creación, ¿sí? Entonces, allí habla, por ejemplo, que no está en juego solamente una ecología física, es decir, preocupada por la tutela del hábitat de diversos seres vivientes, sino una ecología humana. Y comienza a hablar de que se necesita una conversión ecológica a la cual los obispos darán su propia contribución, enseñando la relación correcta del hombre con la naturaleza. Esta relación, a la luz de la doctrina sobre Dios Padre, creador del cielo y la tierra, es de tipo ministerial. En efecto, el hombre ha sido puesto en el centro de la creación como ministro del creador, ¿sí? Entonces, fíjense que ya de por sí tenemos documentos de iglesia que nos dicen que es un ministerio, que es una tarea, que es un servicio, que incluso los obispos tienen que asumir, ¿cierto? Y los obispos tienen la misión de pastorear las comunidades, ¿cierto? O sea, nos van orientando. Otro elemento que se deriva de esta documentación es que la preocupación ecológica se enmarca en tres elementos. Uno, la paz, ¿sí? Siempre la búsqueda de la paz, que es anhelo de la iglesia, tiene relación incluye a la creación. El Papa San Juan Pablo II, para el 1 de enero de 1990, publicó un mensaje que se titula así: Paz con Dios Creador, paz con toda la creación. Y 20 años después, Benedicto XVI escribió: si quieres la paz, cuida la creación. O sea, un elemento es, o sea, ecología y paz. O sea, no se entiende la ecología por fuera de la búsqueda de la paz. Un segundo elemento, bueno, acá lo amplío, el camino a la conversión ecológica de este año, el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz del Papa Francisco, y agregó dos. La primera vez que se habló de ecología, una palabra derivada de ecología, en la voz de un papa fue en 1970, hace 50 años. Fue el Papa Pablo VI, en un mensaje el 16 de noviembre ante la FAO, o sea, hablando de agricultura y alimentación. Y se preocupaba primero de cómo resolvemos el problema del hambre en el mundo y qué tipo de tecnologías utilizamos. Y advirtió sobre la posibilidad de generar unas catástrofes ecológicas hace 50 años. Entonces, nos preocupa la paz, nos preocupa la alimentación y por eso hablamos de ecología. Y un tercer elemento, ya lo mencioné, pero lo rescato, es que nos preocupa la ecología porque buscamos el desarrollo humano integral, buscamos la plenitud humana, buscamos esa promoción de todo el hombre y todos los hombres, de toda la humanidad. Vamos cerrando el Zoom,
o sea, para centrarnos un poco en Laudato Si, entonces, ¿qué plantea, cuál es el fundamento teológico de Laudato Si? Cuando hablamos de teología, el logos, ese logía, tiene que ver o con el estudio, o con el verbo, con el lenguaje, o con el sentido. Me explico, antropología, sociología, biología, podrían ser el estudio sobre, ¿sí? O lo que hablamos sobre, el logos, ¿sí? Pero también está la logoterapia. Piensen ustedes en Víctor Frank, los campos de concentración. ¿Qué sentido? El hombre en busca de sentido es uno de los libros más admirados y más conocidos y más recomendados. Entonces, no solamente nos interesa hablar de Dios, si se puede hablar realmente con precisión sobre Dios, sino es de pronto una, una ambición humana, pero lo intentamos. ¿Qué podemos hablar sobre Dios? ¿Qué podemos estudiar sobre Dios? Pero también qué sentido podemos descubrir sobre Dios. Y entonces, en ese marco es que nos centramos a Laudato Si, y recuerden que el Papa Francisco dijo, yo quiero una iglesia en salida, una iglesia pobre para los pobres. Y que la encíclica Laudato Si menciona la Carta de la Tierra como un planteamiento de premisas, de principios éticos planetarios, que hay estudios de la conexión entre la Agenda 2030 ya mencionada, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Laudato Si, que los obispos del CELAM han producido hace un par de años un discernimiento a la luz de la encíclica Laudato Si, que se titula La Carta Pastoral, Discípulos Misioneros, Custodios de la Casa Común. Y el título ya es suficientemente indicativo. Para ser discípulos misioneros o ser discípulos misioneros implica ser custodio de la Casa Común. Y tenemos en este año, pues querida Amazonia, la exhortación sinodal del Papa Francisco, que incluye el documento final de la asamblea realizada en Roma. Es también algo bien interesante. De la encíclica que ustedes conocen, pues en esa imagen, digamos, de casa común, que en realidad más que casa es hogar común, más que house es home en inglés, más que la arquitectura es la dinámica de relación bajo el mismo techo. Y sigue esta lógica del partir de la realidad, de analizar, juzgar, discernir esa realidad y plantear unas acciones de transformación sobre esa realidad. Es el método latinoamericano. Y entonces quisiera hacer acá una precisión, porque ¿por qué la teología? ¿Por qué teología como en relación con ecología integral? Entonces, digamos, comenzaría diciendo que la ecología integral no es un discurso, la ecología integral no es una especulación, la ecología integral es un proyecto de vida. La ecología integral es una biografía, una espiritualidad encarnada, que tiene su ejemplo en San Francisco de Asís. El Papa va a decir en Laudato Si número 10 que el ejemplo de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad es el Santo de Asís. ¿Por qué razón? Porque para él fue inseparable la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. ¿Sí? Y de ahí, de la encíclica se derivan varias anotaciones. Una, todo está interligado, todo es conexión, todo es relación. Dios mismo es relación, como vamos a ver a continuación. No hay dos crisis separadas, una social y otra ambiental. Es una sola y compleja crisis socioambiental. La ecología ambiental, que es lo que la mayoría de la gente entiende por ecología, la ecología verde, la fauna y la flora, tiene que entrar en diálogo con la ecología económica, social, cultural y la vida cotidiana, tiene que plantearse unas premisas éticas sobre el bien común y sobre la justicia entre las generaciones, ¿sí? Entonces, lo importante acá es que cuando hablamos de ecología no solamente un campo del saber como un objeto, sino también es un sujeto, en la medida que incorpora existencialmente, vitalmente, un poco lo que comenzamos a decir al comienzo, nada de lo humano me es ajeno, porque mi sentido de la vida, mi identidad, depende también de la relación con el entorno. Ahí entra la ecología integral como una categoría en ese camino de discipulado misionero
del Evangelio de Jesús. Hago acá un poco, me salgo un poco de la secuencia de la encíclica, así como en el teatro de Bertolt Brecht, un distanciamiento para contarles pues que yo me muevo en una línea de la ecoteología, el diálogo entre ecología y teología, y fruto de un trabajo de maestría en teología en la Universidad Javeriana, pues surgió un método con 4 preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Dónde está Dios mientras pasa lo que pasa? ¿Y cuál es nuestra misión frente a lo que pasa? Y cotejando, digamos, esta mirada de la ecoteología con la lógica de Laudato Si, pues hay muchas similitudes, ¿no? El capítulo 1 y el capítulo 3 responden a esa pregunta: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa lo que pasa? El capítulo 2 y comienzo el capítulo 6 responde, final del capítulo 6 responde a dónde está Dios mientras pasa lo que pasa, y la misión frente a lo que pasa está al final, el capítulo 5 y el capítulo 6, que es el actuar. Todo eso para decir que lo que está en verde, el capítulo 2 y final del capítulo 6 en la encíclica son los indicativos o son, digamos, los recomendados para dar respuesta a la pregunta que nos ocupa hoy, ¿cierto? Si por lo existencial, por lo vital, por el contexto, obviamente el capítulo 1 y el capítulo 3 que, que tienen, o sea, que abordan a toda la ciudadanía, pero en particular a nosotros católicos, la respuesta la encontramos compendiada en estos dos capítulos. Por eso, en la Arquidiócesis de Bogotá y con la Conferencia Religiosa de Colombia y a partir de ese programa del CELAM y de Cáritas en los años anteriores, hemos visto la necesidad de entender la dinámica de la encíclica como en un percibir la realidad, discernir la realidad y transformar la realidad a partir de un eje que es la ecología integral. Si tú no entiendes qué es ecología integral, si tú no te desmontas de la idea convencional de ecología y asumes lo complejo, el reto epistemológico, la ecología integral que nos propone el Papa, va a ser muy difícil que generemos como realmente una transformación, ¿no? Un camino, digamos, pastoral que nos lleva a esa conversión ecológica. Y simplemente, digamos, para recordar y poder pasar al siguiente ejercicio, el Papa en Laudato Si nos invita a una conversión ecológica, una nueva versión ecológica integral. La ecología es integral para pasar de una cultura del descarte a una cultura del cuidado. Y la cultura del descarte se da en la cantidad de basura que hay en el mundo, es un inmenso depósito de porquería, pero también en la cantidad de personas excluidas, descartadas. Los seres humanos nos tratamos los unos a otros como basura. Y el Papa plantea: cuidémonos, curémonos, sanémonos, como Dios mismo nos cuida. Es una cultura, es decir, cultura relacional. La relación con Dios se ve reflejada en la relación conmigo mismo, con los demás seres humanos y con los demás hermanos que son las criaturas del Señor. La palabra cultura es muy poderosa. Entonces, bueno, todo esto, digamos, para decirles que cuando hablamos de ecología integral, necesariamente abordamos la dimensión espiritual, religiosa, teológica. O sea, no hay ecología integral si no involucra al ser humano y si Dios no tiene lugar en esa reflexión, ¿sí? Entonces, cuando nos preguntamos si hay argumentación teológica sobre la ecología integral de Laudato Si implica necesariamente la teología, implica necesariamente la espiritualidad, ¿sí? No podíamos decir, o sea, para Laudato Si, la ecología integral involucra al ser humano, involucra a la experiencia de la divinidad. Y eso es importante porque lo que el Papa está planteando es que nos tratemos como familia humana, como familia de Dios, que habitamos un espacio común. Y por eso habla de la casa común, del hogar común. Y es interesante porque esta epistemología del Papa tiene que ver mucho también con la etimología de la palabra ecología. El oikos griego tiene que ver, origina la palabra ecología, economía, ecumenismo. Y vamos a ver cómo Laudato Si
no, o sea, para entender Laudato Si, implementar Laudato Si, la ecología tiene que estar en diálogo con la economía y es un asunto que abarca más allá digamos, del catolicismo como organización, sino es un diálogo interreligioso, intercultural, interespiritual. O sea, porque es todos los que habitamos pluralmente ese espacio común. Lo ecuménico tiene que ver con ello. Otra precisión que es bien interesante y se la debemos al sínodo, es que hay una única conversión. Ciertamente el magisterio que ha ido evolucionando, pues habla de una conversión ecológica, una conversión pastoral. Fíjense que Juan Pablo II fue el que comenzó a hablar de esa conversión ecológica, pero en realidad la única conversión es a Jesucristo, que es el Evangelio vivo. Y el sínodo va a decir que esa conversión se despliega en dimensiones que son interconectadas. O sea, una conversión, una dimensión ecológica de la conversión, una dimensión cultural de esa conversión, una dimensión pastoral. Y eso pues va a tener como esa dinámica del sínodo de la Amazonía que tal vez en otro momento podamos replicar para ver cuál es el sueño para Mesoamérica, ¿no? ¿Cuál es el sueño eclesial, el sueño social, el sueño ecológico, el sueño cultural? Pero esta precisión me parece fundamental. La metanoia, el cambio profundo de corazón, es a Jesucristo, ¿sí? Y a veces el lenguaje puede ser sacado de contexto y malentendido. Decimos, bueno, conversión ecológica, mi cambio ecológico, pues sí, yo reciclo, yo siembro arbolitos y tu amistad con el Señor y tu encuentro íntimo, personal con el Mesías del cosmos, con el Salvador, y ahí, digamos, tenemos un reto. ¿Sí? Entonces, esto, y quiero finalizar con esto, para que podamos dialogar, es este ejercicio sobre la imagen de Dios que presenta la encíclica Laudato Si, o sea, cuál es la teología, permítanme así, y nos invita a un giro. Y como esos imaginarios, esas nociones y preconceptos que tenemos en la cabeza sobre naturaleza, sobre paz, sobre ecología, sobre desarrollo, que son términos polisémicos, ¿no? O sea, ¿a qué te estás refiriendo cuando hablas con naturaleza? Cuando hablas de paz, ¿a qué te refieres? Cuando hablas de desarrollo, ¿qué es eso? Cuando hablas de buen vivir, concretémoslo. Mucho más cuando hablamos de Dios. ¿A qué Dios te refieres? Pues bueno, resulta que hay la gran preocupación que afloró con el sínodo y este diálogo con las culturas míticas, con los mitos de las culturas ancestrales y también, en cierta forma, con los mitos que nos plantea la ciencia, responden a estas tres preguntas. Cuando hablamos de naturaleza, ¿es un objeto o un sujeto? ¿Es algo o es alguien? El ser humano, ¿somos naturaleza o estamos fuera de la naturaleza? Dios es inmanente o trascendente. O sea, Dios está dentro de la historia de este espacio-temporalidad o está fuera de ella. Y de esto tienen ustedes discusiones, ese debate hermenéutico, que sí, que no, un argumento para un lado, para el otro, pero no, la doctrina social de la iglesia nos plantea que hay unas definiciones que me aventuro a resumirlas. La naturaleza como sujeto, porque es creación de Dios, no es recurso natural, no es naturaleza, es creación, es criatura, es decir, nos refiere a un misterio de amor del creador. Sufre y gime como mujer con dolores de parto. El ser humano es naturaleza, estamos dentro de la naturaleza porque somos creación, no estamos fuera de ella, somos tierra. El Génesis lo dice, Laudato Si número 2 lo recuerda, somos, o sea, hacemos parte de la creación, ¿sí? Por eso es equívoco, en mi criterio, cuando decimos el ser humano y la creación. No es que los seres humanos hacemos parte de la creación, ¿sí? Y con una responsabilidad particular, que eso es un tema antropológico muy preciso. Y Dios, oye, es inmanente y trascendente. O sea, Dios está presente se encarnó, se enmaterializó, va a decir una poetisa teóloga australiana. O sea, a Dios podemos acceder a través de su creación. Esa es la espiritualidad de Francisco de Asís. Alaba al Creador a través del sol
y la luna, que son sus hermanos, que son criaturas del Señor. Descubre la bondad de Dios. Entonces voy acá a adelantar. Cuando vamos a la última parte de Laudato Si, termina con una oración. O sea, Laudato Si, todos los números 246 son una oración. Comienza con un Laudato Si, alabado seas, loado seas, y termina con un amén. Y al final, ustedes recuerdan, hay dos oraciones. Una por la hermana tierra y otra oración cristiana con la creación. Orar con la creación. Eso ya también es indicativo. Yo oro con la creación. Entonces, cuando se lee el texto, ¿sí? Se puede hacer el ejercicio de establecer quién es Dios, cuáles son las características que se asignan a Dios según esa oración. Y entonces se habla de un Dios que es creador, de un Dios que es uno y trino, que es una comunidad preciosa de amor infinito, un Dios que es poderoso, que es dueño, que ha sido formado en el seno de María, que miró al mundo con ojos humanos, que está vivo en cada criatura con su gloria resucitado, que a través del Espíritu Santo orienta al mundo, que acompaña el gemido de la creación, que vive en nuestro corazón, que enseña, despierta, da, muestra, ilumina, toma, protege y que invita a un reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Todo eso es Dios según esa síntesis en esa oración. ¿Sí? O sea, fíjense que no es el Dios en la lejanía, no es el Dios de la estratosfera, es el Dios comprometido dentro de la historia, presente en medio de nuestro mundo. Cuando habla de creación y criaturas, salen de la mano de Dios, están llenas de la presencia y ternura de Dios, todo nos habla de Dios, ningún ser está olvidado ante Dios, ¿sí? Y un poco lo que decía, no son naturaleza simplemente o meros recursos naturales, sino que es un reflejo, una caricia. El Papa va a decir que es una caricia de la naturaleza, una caricia de Dios. ¿Mm? Y entonces, ¿cómo jugamos nosotros los seres humanos ahí? Somos los que alabamos a Dios con todas sus criaturas, hospedamos a Dios porque nos impulsan al bien, aprendemos a contemplar a Dios en la belleza, el ser humano agradece por cada ser que Dios le ha dado, se siente unido con todo lo que existe, es un instrumento del cariño de Dios por todos los seres de la tierra, protege la vida, prepara un futuro mejor y un poco más ampliando la encíclica, es imagen de Dios, no somos Dios, pero nosotros mismos somos tierra y somos los encargados de labrar y cuidar el jardín del mundo. ¿Sí ven? Entonces, como que el estudio teológico nos lleva a ir aterrizando a decantar unas precisiones conceptuales acerca de esa relación Dios creador con su creación y entendiendo que los seres humanos hacemos parte de esa creación. Voy a dejar por así para que podamos conversar. Eh, sí, porque si no, no nos va a dar tiempo. Tal vez simplemente termino con esta diapositiva que circula mucho en los memes y en las redes sociales, que tenemos que pasar del ego al eco. Y sí, está bien, el ego, o sea, no somos, este coronavirus nos ha puesto a tambalear el pedestal, ¿cierto? No es el antropos, hombre varón por encima de la mujer. Está bien pensar, digamos, como una circularidad, lo ecocéntrico, ¿sí? Pero en realidad la encíclica Laudato Si es teocéntrica. La encíclica Laudato Si pone el centro en Dios. De Dios venimos y a Dios volvemos. Y alguien diría, uy, pero ¿cómo así? ¿Volvimos a la Edad Media? ¿Qué es esto, la escolástica? Bueno, ¿qué tipo de Dios? Pues es el Dios apasionado, enamorado, misericordioso, que se mete en la historia, que hace parte de su creación para redimirla desde adentro, desde abajo. ¿Sí? El numeral 83 de la encíclica va a decir eso, pues que el centro no somos los seres humanos, que el centro es Dios. Y lo que pasa es que los seres humanos lo que hacemos es como tomar de la mano a todas las criaturas para cantar y alabar a Dios. ¿Y qué cantamos? Laudato Si, alabado seas. ¿Sí? Entonces, eh, me parece que esta irrupción del Teo dentro de esa transformación nos ubica también en la identidad católica del cuidado de la casa común, ¿sí?
porque es decir, tú puedes reciclar o sea, clasificar tus materiales en casa o en la oficina porque es un buen negocio, o puedes hacerlo porque la ley te lo exige, pero también puedes hacerlo porque es una manera de alabar a tu Dios dando vida porque es el Dios de la vida. Y es el mismo comportamiento, pero con diferentes motivaciones. Y nuestra motivación finalmente es de alabanza, es de comunión con el Creador. Entonces, dejo por acá, querido David, para que podamos conversar. Disculpa que me extendí un poco más de lo que quería haber sintetizado. Alirio, muchas gracias. Bueno, en realidad tenemos tiempo para la conversación. Yo creo que voy a pedir a los demás que vayan levantando su mano virtual para ir dando la palabra. La idea ahorita es hacer un conversatorio, pues, de lo escuchado, de lo que nos confronta o de aquello que hemos experimentado en primera persona. Yo, de entrada ahorita que te he escuchado otras veces, tal vez no en este tema tan específico, y me haces pensar la cantidad de veces en las que no lo he dicho de manera adecuada y que a lo mejor pude haberlo argumentado mejor, porque siento que hay pues un sector de la iglesia, no sé qué tan grande, yo me sigo preguntando qué tan grande es ese sector de la iglesia que está molesto con esta mirada de ecología integral, pero que incluso con estas últimas palabras da sentido pues a nuestra acción, ¿no? Las intenciones, como dices. Bueno, pues abrimos el espacio para el diálogo. ¿Alguien quisiera preguntar, intercambiar alguna idea? Este es buen momento. Tenemos unos 30 minutos para eso. Ánimo, la idea es hacer un conversatorio. Sí. Javier. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar en este interesante conversatorio. El padre Cesati de San Cayetano, San Miguel, me invitó porque trabajamos juntos en una región que se llama la Cuenca de la Independencia en el norte de Guanajuato. Y pues no escuché y creo que, bueno, hemos estudiado Laudato Si desde hace tiempo y como bien dice el Papa, no es un problema solo ecológico, sino social. Y creo que pues, él tiene que ser muy cuidadoso de cómo expresa las cosas, pero yo quisiera ser un poco más directo y quisiera preguntarles a ustedes. En cuanto al problema ecológico, pues es muy evidente y hasta cierto punto es fácil adoptar una posición verde, ¿no? Que a veces es verde light, no es verde profunda, porque si fuera verde profunda nos llevaría al meollo del asunto. A lo que quiero llegar es que el Papa dice que es un problema del sistema mundial, del sistema económico mundial. Y entonces eso cuesta más trabajo de decir y probablemente eso es lo que las personas que no lo aceptan, como acabas de decir, tenga que ver con eso, porque se está cuestionando, para decirlo con nombre y apellido, el sistema económico capitalista, que está basado en la explotación de la naturaleza y del ser humano. Y como bien dice el Papa, no está separado esto. Entonces, teológicamente, no soy teólogo, pues, pero soy el lector del Evangelio y entiendo pues el mensaje de Jesús de estar con los pobres. Pero no estar con los pobres nada más porque, bueno, pues me paso del lado de los pobres, sino eh, porque hay que eliminar la pobreza que es indeseable, que es indecente, que es indigna.
Y a veces se confunde el hecho de que cuando dice, bueno, pobres siempre habrá entre nosotros, es como una actitud derrotista de decir, bueno, ni modo, ahí van a estar los pobres siempre. Y hace rato estaba escuchando una conferencia de un señor Klitsper, argentino, sobre los mitos de la pobreza. Y precisamente uno de los mitos es decir, los pobres siempre estarán con nosotros. Y aunque lo dijo Jesús, yo creo que se malinterpreta. Eh, Tendríamos que, desde Laudato Si, desde la teología, en esta idea de que somos en un solo hogar, somos una sola familia, no deberíamos permitir o deberíamos cuestionar fuertemente el sistema que está generando tanta pobreza y manteniendo tanta pobreza. Entonces esa es mi pregunta, mi inquietud. No sé si pueden decir algo. Gracias. Muchas gracias por esa anotación muy importante para entender Laudato Si en el contexto del magisterio del Papa Francisco y, por supuesto, de la doctrina social de la Iglesia. Porque ciertamente hay una ecología superficial y una ecología un poco más profunda, ¿no? En esa ecología superficial, entonces, el ser humano no entra, eh, incluso si desaparece por la pandemia, pues mejor, ¿sí? Con tal de que siga la naturaleza funcionando, la fauna y la flora. Pero cuando tú te metes en la ecología profunda de Laudato Si, entonces sí que involucras al ser humano en toda su complejidad, sí que involucras a Dios, y cuando precisas que ese Dios es el Dios de Jesucristo, desestabilizas el paradigma tecnoeconómico, que es lo que plantea el Papa en el capítulo 3, que entre otras cosas, el capítulo 3 y el capítulo 5 son los capítulos menos trabajados de la encíclica, ¿sí? Y justamente yo creo que por lo que tú dices, Javier, comparto eso del temor a las reformas del poder económico, ¿no? Del status quo del sistema. Claro, en el fondo, por qué existe esta crisis? Por el pecado humano. ¿Sí? El mal hace presencia por el ejercicio, digamos, de la libertad y que utilizamos en forma equívoca al rechazar el proyecto de Dios. Pero puede sonar, digamos, como etéreo, decir, no, la crisis ecológica en el fondo es fruto del pecado. Y ese pecado nos hace ser antropocéntricos porque nos olvidamos de Dios y nos hace ser relativistas morales, porque si todo vale igual, porque no hay Dios, entonces caemos como una especie de ser laxos, ¿no? Frente a las normas y parámetros. Pero el capítulo 3, además de decir eso, va a decir que hay un paradigma tecnoeconómico. O sea, en el fondo es la alianza nefasta entre la tecnología y la economía que idolatra al capital, lo que nos tiene en esa situación. ¿Sí? Entonces ya no te puedes quedar solucionando problemas en la superficie, entonces sembremos arbolito, entonces el arbolito Laudato Si, sembremos un jardín, entonces el jardín Laudato Si, recojamos las tapitas, entonces las tapitas Laudato Si, a todo le ponemos el nombre Laudato Si, pero por debajo no transformamos nada. No, el Papa le apunta, ¿cierto?, a la transformación profunda. Y eso es poco simpático, eso es antipopular, pero es muy evangélico, ¿sí? Hoy San Lorenzo, recuerden que murió quemado en una parrilla, dice la tradición, porque le pidieron los tesoros de la iglesia, pensando en los cálices de oro y todo eso, y le llevó todos los pobres de Roma, ¿sí? Entonces, en esa línea, digamos, confronta el sistema establecido. Y está claro, o sea, la ecología integral de Francisco nos obliga a dejar de lado esa idea como romántica, dulzona, superficial de la ecología para entrar en preguntarnos realmente cuáles son las reformas de fondo del sistema económico, del sistema económico financiero en diálogo con la tecnología y preguntarnos entonces qué es eso del desarrollo, qué es eso del progreso, qué es la plenitud humana, qué es eso del buen vivir. O sea, lo ecológico termina siendo un problema, digamos, de estética, ya no lo es, o sea, obviamente lo incluye a un asunto que es de subsistencia, de existencia, ¿sí? La razón de ser dentro de la casa común, o sea, la vida de la familia de Dios
en un espacio, un techo común, que es el planeta Tierra, que es el cosmos. Y por tanto, en diferentes escalas, es el problema de la vida en las diferentes porciúnculas, porciones de tierra, ¿cierto? Muy franciscano el asunto, en la Amazonía, en Mesoamérica, en los territorios que comprenden México o Colombia o el Congo o el acuífero guaraní, o la provincia eclesiástica o la diócesis o incluso la parroquia o la casa donde yo vivo. ¿Cómo hago para gestar vida en esas relaciones? Entonces, tan es así que el Papa Francisco tiene dos grandes encuentros este año, atrasados o aplazados más bien por la pandemia. La economía de Francisco en noviembre, que es el encuentro con jóvenes de todo, economistas de todo el mundo, para pensar cuál es ese modelo económico que necesitamos para alcanzar una economía que da vida para todos los seres humanos. Y el gran pacto educativo, la gran alianza educativa global de octubre 15. O sea, la ecología integral, con la economía y con la educación, 3E, que van impulsando el cambio. Y entonces eso nos cuestiona hondamente nuestras prácticas como iglesia frente a lo ambiental. O sea, hay muchos colegios, muchas parroquias que sí, como les digo, recogen las botellas plásticas y entonces dicen, estamos ya haciendo la campaña Laudato Si, o hacen la caminata y siembran los árboles y entonces ya estamos viviendo Laudato Si, pero en realidad a mí me parece que es insuficiente frente a la profundidad y la densidad de lo que nos plantea el Papa Francisco. Por eso he admirado tanto, desde que estuve allá en México, el planteamiento de pastoral ecológica, de la ecología integral de México, porque realmente es integral, o sea, se preocupa de la restauración de los ecosistemas, de la economía alternativa, de la producción de alimentos, o sea, es mucho más amplio. Y creo que el Papa está moviéndose en esa línea y todos los documentos y todos sus mensajes van en la, en la generación, digamos, de vida buena y sana y desbordante. Esa es la ecología, ¿no? Es un asunto de vida, de buen vivir, ¿no? De buena calidad de vida para todos los seres humanos en armonía con todas las criaturas. Gracias, gracias, Alirio. Claudia Contreras. Hola, Claudia. Hola, buenos días, Alirio, buenos días, David. Agradezco mucho la oportunidad que nos han dado para escucharte, ha sido muy interesante. Y algo que, bueno, yo estoy en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. He estado un tiempo acompañando a mi parroquia y a la arquidiócesis en tratar de iniciar estos procesos de conversión. No ha sido así como que muy sencillo y sí les comparto que a veces se siente como que la presión de ir haciendo, de correr el riesgo de ir cayendo en el activismo. Y eso es algo que a mí no me agrada mucho porque, bueno, nosotros ya hemos manejado un tiempito o tratado de poner, de ir generando procesos en la parroquia, pero desde el corazón, desde esto que tú mencionas que debe movernos para hacer una conversión desde lo profundo. No es sencillo, yo creo que pues es de tener paciencia, como bien nos decía David en el curso que llevamos hace poco de huertos, la naturaleza no tiene prisa, ¿no? Entonces, esto de ir generando una conversión ecológica como laicos, como cristianos, nos tiene que poner también en esa paciencia activa de ir generando procesos en el corazón de las personas. Si no nos creemos en lo profundo, la importancia de poner nuestras manos, nuestro corazón, toda nuestra persona en esto de alabar al Señor con la conversión ecológica, pues no va a funcionar. Yo creo que lo primero que tenemos que ir haciendo es tocar los corazones con mucho amor, con mucha paciencia, con conocimiento también, ¿verdad? Para que entendamos
esto de la relación con la naturaleza, la mirada tiene que ser integral. No podemos, yo soy bióloga, ¿no? Y a mí me encanta esto de la conservación y eso, pero estoy cierta que todo es para el bien de la persona, que es para que todos vivamos bien, que todos accedamos a una vida digna, no solamente algunos. Y esto tiene que ver con la economía, con la educación, con la salud, con todo lo que tú has mencionado. Este, y qué bueno, me encanta la forma como nos diste el tema. Creo que le comentaba a David, ojalá que podamos acceder a la grabación, este, porque sí es necesario que esta mirada de la encíclica Laudato Si, que es teocéntrica, la entendamos con esa mirada del Papa desde lo profundo, o sea, que tenemos que tomar en cuenta todo, o sea, de manera integral nuestra vida, nuestra persona, para poder ir generando procesos verdaderos de conversión ecológica, que no sean nada más por encima, sino que vayan a lo profundo de las realidades de cada uno. Todos tenemos distintas realidades, ¿no? La realidad del sur de México no es la misma que del norte, la del centro, pero que sí nos caiga ese 20 de conocer nuestra realidad y de ir allí acompañando y tocando desde lo profundo en cada persona en el corazón. Muchas gracias. Sí, permíteme, voy a, voy a mostrar una diapositiva, Claudia, para reafirmar lo que tú planteas. No sé si la estás viendo, los objetivos Laudato Si. Se ve. ¿Sí se ve? Sí se ve. Sí, sí, sí Bueno, se ve. recuerden que para mayo del próximo año, el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral del Vaticano va a lanzar la plataforma Laudato Si y se está preparando por un trabajo, digamos, por grupos, que en 7 niveles, familia, parroquia, diócesis, colegio, universidades, empresas y fincas, hospitales y clínicas católicas, provincias, regiones, órdenes religiosas, 7 niveles, implementemos por 7 años los objetivos Laudato Si. Entonces, ¿cuáles son los objetivos Laudato Si? Respuesta al grito de la tierra, respuesta al grito de los pobres, economía ecológica, estilo de vida, educación ecológica, espiritualidad ecológica, participación ciudadana, para buscar el bien común. Claudia ha sido formada en biología y mi primera formación es ingeniería química. Digamos que no, los ambientalistas o ecologistas estaríamos muy pendientes de dar respuesta al grito de la tierra. Huella de carbono, huella de agua, ¿cierto? Maximización de transición energética, pero el Papa nos hace un lío, pero un lío, digamos, que tiene sentido dentro de la lógica del Evangelio y el proyecto del reino, y es que no nos quedamos solamente con responder al grito de la tierra, sino hay que incluir todos esos elementos de un cambio, una respuesta a los pobres, a los migrantes, a los descartados de la sociedad, o sea, una actitud samaritana, toda esa transformación de la economía que estábamos hablando, el estilo de vida, ¿cierto? O sea, esos 7 niveles, porque tiene una perspectiva jubilar. El número 7 en la Biblia simboliza esa práctica del sábado, el Shabbat, 6 años el trabajo en la tierra, el séptimo descansan, 7 por 7, 49, y el año 50 era el año de gracia. Ese mismo año de gracia es el que proclama Jesús en la sinagoga según el Evangelio de Lucas. ¿Y qué significaba el jubileo? Descanso de la tierra, liberación de los esclavos y perdón de las deudas. O sea, ya la Biblia tiene una ecología integral, ¿sí? Porque no separa la tierra, digamos, los ecosistemas de los seres humanos y de la práctica de la justicia. La paz no se alcanza sin justicia. Dirá Juan Pablo II, la paz que es fruto de la justicia y la justicia que incluye el perdón y la reconciliación. ¿Mm? Entonces, fíjense que eso rompe, o sea, va mucho más allá de las ideas ambientalistas verdes clásicas
y nos obliga en cierta forma a reinventarnos, a deconstruir y construir, a desaprender y aprender esta propuesta que nos plantea el Papa. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cierto? ¿Cómo alcanzamos un estilo de vida, una educación ecológica, una espiritualidad? ¿Cómo logramos eso? Ahí hay dos elementos que toca pensarlos. O sea, uno es la metodología de la cultura de encuentro, del diálogo. O sea, ¿cómo generamos espacios de diálogo? Sabiendo que tenemos diferentes tonalidades de verdes o dentro, yo prefiero hablar de lo multicolor de la encíclica Laudato Si. No solamente te habla de lo verde clásico, sino rojo, azul, de espiritualidad, cultura, tecnología, educación, política, ¿sí? ¿Cómo propiciamos espacios de diálogo? El Papa es de la cultura del encuentro, propone el diálogo. ¿Sí? Francisco de Asís fue a buscar el diálogo con los musulmanes. Se encontró con Santo Tomás, con Santo Domingo de Guzmán. O sea, es esa espiritualidad del diálogo con los diferentes. Y por eso el Papa habla de dejar nuestra autorreferencialidad, de ser una iglesia en salida. O sea, nosotros como animadores de la evangelización, o sea, los que damos vida a la evangelización, tenemos que buscar metodologías de diálogo, incluso en posiciones opuestas ideológicamente, ¿sí? Porque tenemos una convergencia en un espacio común, que es la casa común, o las dimensiones, las porciúnculas de la casa común, digamos, Mesoamérica. O sea, ¿cómo hablamos ahí? O México, que es gigantesco, ¿cierto? O Chiapas, ¿cierto? O Yucatán, ¿sí? O la región del norte. O sea, ¿cómo dialogamos ahí sabiendo que hay gente creyente, no creyente, personas que son diferentes tradiciones teológicas, pero tenemos que aprender a dialogar porque es que estamos montados en la misma situación, ¿sí? Estamos en la misma tempestad, así no vayamos en la misma barca. O sea, estamos ahí. Entonces, hay un elemento clave que es generar plataformas de diálogo plural, ¿sí? No siempre hablar los mismos con las mismas, con los que me siento bien, sino con aquel que me debate y tiene otra posición y generar empatía, compasión, misericordia, puentes de entendimiento, ser pontífices nosotros, hacedores de puentes. Y lo otro es, no podemos, para aprender el nuevo estilo de vida, no podemos seguir haciendo esa pedagogía de primero catequicemos, entendiendo una cuestión como informativa, conceptual y luego pongamos en práctica. Esto es diciendo y haciendo, es aprender haciendo. ¿Sí? Es como, o sea, tú no aprendes a cocinar una torta solamente con la receta. Tienes que mezclar los ingredientes y correr el riesgo que se te quemen en el horno. Tú no aprendes a nadar hasta que no tragues un poco de agua y no te empapes. Tú no aprendes a montar bicicleta simplemente con instrucciones teóricas o viendo videos o con conferencias o webinar. Tú tienes que montarte y el caerte y el moretón y alguien te ayudará, ¿sí? Entonces, creo que para nosotros alguien decía en estos días, por ejemplo, cuando enseñas medicina, el cirujano opera bien o opera mal, o sea, es la vida o la muerte. Nosotros también estamos en una alta cirugía de vida o muerte. Tenemos que formar a las personas. La catequesis, a propósito que hay un nuevo directorio general de catequesis que también incluye toda esta dimensión ecológica, o sea, es desde la práctica, es una ecopedagogía vivencial existencial. Y eso también nos cuesta mucho trabajo porque estamos acostumbrados a la homilía, a la catequesis sacramental, a lo informativo, incluso ahora pues tenemos las redes sociales, los memes, los avisos publicitarios, el webinar y ya, y nos quedamos, y resulta que esto necesita entrenamiento, ¿no? Es una práctica. Entonces necesitamos generar espacios vitales, experiencias piloto, donde podamos aprender a cocinar, a nadar, a montar bicicleta, ¿cierto? Porque, y a laudatosificar, o sea, vivir la laudato si en la dosis necesaria para lavar, para cuidarnos y para entender que todo está interrelacionado en nuestro mundo. Los retos los tenemos, pero no estamos solos. Hay mucha gente en el mundo que está tratando de asumir esta nueva comprensión que nos plantea el Papa y pasar del dicho al hecho, asumir ese trecho.
Gracias, Alirio. Estamos llegando hacia el final y hay muchas manos levantadas. Se me ocurren dos cosas. Vamos, si te parece bien, Alirio, 3 personas pidiéndoles que sean súper sintéticos y esperemos acotarnos en el tiempo porque la plataforma además se va a usar. Entonces no nos vamos a alargar más. Jorge Lagunes. Bueno, tal vez ya respondido. Quisiera también señalar la importancia epistemológica de la presentación. Creo que nos permite tener un diálogo, digamos, palabras en común. Creo que sería pues, muy importante ver cómo nosotros utilizamos ese diálogo común, ¿no? Con este itinerario, digamos, de los 7 objetivos. Creo que eso nos da para mucho, ¿no? Epistemológicamente considero pues que es muy importante esta plática para sentar, digamos, como esas bases teóricas que necesitamos para hablar un lenguaje común en este encuentro. Yo considero que Laudato Si, en este corto periodo de tiempo que llevo en la dimensión, que el corazón de Laudato Si es el evangelio de la creación. Yo ahí tengo una pregunta: ¿cómo propiciar que esa visión antropocéntrica del evangelio sea permeada, influida o hasta transformada por esta visión del evangelio de la creación que señala muchos elementos importantes, ¿no? Como es el rompimiento de las relaciones, 3 o 4 relaciones que muchos señalan, qué elementos existen, tú que has ido a muchos lugares, qué elementos existen, qué acciones se han llevado a cabo, porque debemos de tener en cuenta que esta perspectiva territorial, esta cuestión existencial que se planteaba al inicio, que también es muy importante, pues es integral, pues, o sea, no respeta límites geográficos, límites de los pueblos. Entonces la visión territorial debe de ser algo muy clave dentro de la dimensión. Entonces quisiera como así más elementos sobre esto que considero yo que es el corazón, el evangelio de la creación. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Padre Ignacio Pacheco. Buenos días, les agradezco muchísimo, ¿verdad? Yo estoy aquí en Quintana Roo, no formo parte de la dimensión propiamente, pero pues es un tema que siempre me ha apasionado, ¿no? La relación del hombre con la naturaleza y la naturaleza con el hombre. Ahora me queda muy claro, según la aportación que nos ha hecho el Padre, ¿verdad?, que no hay esa división, no debemos continuar con esa mentalidad de que el ser humano por su lado y el resto de la creación por otra parte, sino que somos todos, eso es el todo y la parte, que estamos invitados a formar unos y otros en relación con todo lo creado y aprender a poner a Dios en el centro de todo nuestro vivir, nuestro pensar y nuestro actuar. Agradezco mucho la invitación general que se hizo. De verdad que ha sido muy aleccionador. Ojalá de algún modo o de otro nos pudieran compartir en un link, ¿verdad?, las aportaciones ya elaboradas por el Padre, así de manera sintética, para que nos ayude a aterrizar aquí como un subsidio que pudiéramos, ¿verdad?, echar a mano para trabajar con nuestros fieles en la parroquia. Agradezco mucho y pues enhorabuena. Agradezco mucho esa participación. Gracias, Padre Ignacio. Cesati, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, David, por este esfuerzo y la tenacidad que tienes para empujar estos temas. De verdad, eres muy importante. Y gracias a Lidio también por compartirnos esto. Bueno, nada más, en cuanto al tema teológico, yo me quedo un poquito con una espinita de que no es tan fácil ver una transición suave en esta visión que me parece pues maravillosa del Papa Francisco. Y por eso quizás hay pues una inercia tan grande. Bueno, yo al menos así detecto. Hay una inercia muy grande que no deja asimilar esa espiritualidad, esa manera de ver a Dios, de ver el compromiso social con la justicia, con la ecología, ¿no? Porque pues había una manera de ver la parte religiosa que estos temas más bien incluso se condenaban, ¿no? Ayer murió Pedro Casaldáliga, ¿no? Ayer o antier. Y pues a fin de cuentas, el que defendía estos temas, pues fue condenado, ¿no?
por una visión teológica, por el Vaticano, lo que quieras. Pero así muchos, a lo que voy es que hay una inercia y una visión teológica, pero que está muy presente en la práctica diaria intraeclesiástica, ¿verdad? Y aunque hacia afuera se diga viva el Papa y viva el Laudato Si, pero en la práctica concreta, sobre todo del compromiso, pues es muy difícil y a veces, pues casi, ¿qué diríamos? Frustrante, la verdad. Frustrante ver hacia adentro de la iglesia que pues sí, lo dice el Papa y todo, pero está muy difícil que dentro de la iglesia esté el compromiso por la causa de la gente, cara. O sea, 2, 3 gentes, pero yo lo que veo es que es marginal, la verdad. Es marginal el poder asimilar esto. Digo, qué bueno que se está empujando y ojalá vaya creciendo, pero me parece que la tarea es inmensa porque pues es una inercia de muchos años. No solamente que no, digamos, no había esta apertura, este desarrollo, sino pues también había, era en contra de este compromiso social más metido en las causas de la gente, que luego eso tiene las repercusiones que mencionaba Salirio y Javier al inicio, pues que pisas callos, ¿verdad? Pisas callos y ahí es donde ya, pues no le gusta a muchos, ¿verdad? Bueno, ya me extendí, perdón. Gracias, Juan Carlos. Pues si quieres, Salirio, contestar con cierta brevedad estas. Sí. Bueno, pues creo que el sentido de la argumentación teológica queda resuelto, por lo menos indicando que no hay que tener miedo a que estemos cometiendo herejías, porque estamos acompañados, sustentados, fundamentados en la doctrina social de la Iglesia, y que hay numerosos documentos, además de Laudato Si, que respaldan esa preocupación como católicos del bien común y el ser custodio de la creación. Yo noto que las reacciones del grupo son más de orden más de tipo pastoral, práctico, de cómo llevar a cabo en este contexto, pues, estas enseñanzas e implicaciones de Laudato Si. Y en eso, pues, yo creo que hay varios elementos a tener en cuenta. Uno, pues, que hay como un camino de ida y vuelta. O sea, cómo aprovechar en términos favorables la sensibilidad ecológica que hay en la cultura para ir catequizando, ir acercando de la superficie a lo profundo, ver que ahí está la semilla del misterio de Dios, ¿cierto? Que muchas personas sensibles a los animales, a la destrucción climática, puede ser la cuota inicial para acercarlos al querigma, ¿cierto? Pero también como los que nos consideramos ya convertidos, o por lo menos estamos en camino más cercano a la dinámica de la iglesia, tenemos que buscar coherencia cotidiana. Y esa coherencia cotidiana comienza por las prácticas del estilo de vida personal, la incidencia en la familia, en los más cercanos, y poco a poco, como en círculos concéntricos, ir abarcando otras territorialidades hasta llegar a la gran casa común, ¿no? Es un poco el espíritu de esos 7x7x7, y bueno, espero que en este año se vayan dando muchos pasos, y como el colibrí, como el picaflor, de gotica en gotica, vayamos polinizando y vayamos, como dice aquella hermosa fábula, apagando los incendios, no solamente externos, sino internos en nuestros países. Pues muchísimas gracias por la invitación, y bueno, ahí les enviaré las diapositivas y estaré atento a cualquier inquietud que ustedes tengan, con mucho gusto. Muchas gracias, Salirio. Vamos a tener necesidad de cortar acá porque la plataforma o la cuenta se va a usar. Pero miren, les comento algunas cosas. Este espacio en el que estamos ahora, yo diría gracias también a la pandemia, porque antes de la pandemia a lo mejor no nos imaginábamos tener reuniones nacionales, así, siempre como que provocábamos los encuentros físicos, que siempre son ricos, evidentemente, pero también eran muy costosos, también dificultaban para muchos en el territorio mexicano tan largo que es, pues, que nos estemos escuchando del norte hasta Yucatán, pues era muy complejo, ¿no? Entonces esto creo que nos ha abierto una posibilidad también interesante. La idea es mantener estos espacios de formación y, de acuerdo a una encuesta que se hizo,
la mayoría de los que contestaron dijeron que una vez al mes era conveniente, entonces vamos a sostener los segundos lunes de cada mes con temáticas diversas. Por lo tanto, pues a través del grupo de WhatsApp que tenemos, pueden ustedes enviar, decir, este tema sería bueno, quisiéramos trabajar este otro, y ahí vamos organizándolos y convocándoles. Nada más claro con el hecho de que participen, pues, ¿no? De que estén, de que no nos vayan a dejar aquí solos a 3 personas, que sigamos formándonos y abusando siempre de Alirio, pues en una de esas le volvemos a invitar en otro lunes, ¿no? Esa es una. Otra, nos han preguntado sobre qué vamos a hacer en el año Laudato Si a nivel México. Ciertamente, pues ya vamos en agosto y dado que no hubo, hasta donde yo sé, pues un antecedente de va a haber un año Laudato Si, pues nos agarró un poco a prisa y decidimos más que apresurar el proceso, pues proponerles un proceso, digamos, más pensado, menos apresurado por querer cubrir todo el año. Y aprovechar esta oportunidad como pretexto, si ustedes lo quieren ver así. Entonces, sí vamos a lanzar, se hizo una pequeña comisión de referentes diocesanos junto con la Dimensión y lo vamos a lanzar hacia el 1 de septiembre, que es la oración por el cuidado de la creación que el Papa nos invita a hacer, y obviamente, como la mayoría de ustedes sabe, pues inicia también el tiempo de la creación. Y de ahí, pues, con miras a mayo del 2021, pero con ganas de seguir, es decir, es el pretexto para seguir. Les vamos a proponer alguna serie de actividades, de insumos a nivel nacional para que las diócesis pues, los tomen en cuenta, y además lo que ustedes vayan programando a nivel diocesano, pues no lo compartan para que sea esto pues una actividad más nacional, ¿no? Entonces, en breve se los enviaremos, siempre a través de los referentes, y pues agradezco personalmente. Hace ratito, Monseñor Engelberto Polino, obispo responsable de la Dimensión, me mandó un mensaje disculpándose por no estar. Me dijo que tuvo un problema con la red de su casa. Lamentablemente ha tenido unos problemas de salud y entonces donde está ahorita recuperándose, pues no había señal suficiente para estar aquí, pero les manda un abrazo y un saludo. Entonces, pues aquí dejaríamos el espacio, se grabó. Si Alirio no tiene problema de que se comparte el video, perdón. Y como dice, pues ya también su presentación. Y bueno, pues aquí seguimos. Alirio, muchas gracias por tu tiempo gastado en nosotros desde Colombia hasta acá, México. Y gracias a todos. Nos encontramos el segundo martes del próximo mes, pero de todas maneras nos estamos comunicando. Muchas gracias y buen día a todos. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias.